Buenas tardes, en este video vamos a terminar el ejercicio que tenemos pendiente. Primero, tenemos dos triángulos equiláteros. Uno lo dibujé en morado, uno lo dibujé en verde. Y las medidas tenían que ser 3 centímetros por lado para el triángulo morado, 9 centímetros del lado del triángulo verde. También calculé de una vez las alturas. Para el triángulo morado es 2.6 y para el triángulo verde 7.8. Antes de responder a las preguntas, vamos a revisar juntos los criterios de semejanza de los triángulos que también les quedó pendiente. Entonces, el primer criterio es que los lados sean proporcionales. Esto quiere decir que tiene que existir una relación entre las medidas de este triángulo y las medidas de este triángulo. Como pueden ver, podemos darnos cuenta que el triángulo verde tiene una medida por lado que es el triple de la medida del triángulo morado. Entonces sí son proporcionales. La segunda cosa, que los ángulos sean iguales. Dado que son triángulos rectángulos, sus ángulos son de 60 grados. Los tres ángulos son de 60 grados para el triángulo morado y los tres ángulos son de 60 grados para el triángulo verde. Entonces sí tiene ángulos iguales. Y el tercer criterio es que tienen que tener dos lados proporcionales y el ángulo que está entre estos lados debe ser igual. Entonces también lo cumple porque el lado es de 3 centímetros para el triángulo morado, el lado es de 9 centímetros para el triángulo verde y el ángulo que está entre ellos dos es el mismo de 60 grados. Ahora sí. Al menos uno de estos tres criterios se tiene que cumplir para saber que los triángulos son semejantes. Entonces vamos a pasar a las preguntas. La primera nos dice, ¿a qué crees que se deba que los triángulos sean semejantes? Bueno, estamos hablando de los triángulos del morado y del verde. Pues son semejantes porque cumple los tres criterios. Basta con que cumpla uno, pero en este caso cumple los tres. Tiene lados proporcionales, los ángulos son iguales y los dos lados proporcionales y el ángulo que está entre ellos también es igual. Así que cumple los tres criterios y por eso son triángulos semejantes. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál es la razón entre estos dos triángulos? Bueno, por razón nosotros vamos a entender cuál es la relación o la proporción que existe entre estos dos triángulos. En este caso podemos ver que hay una relación entre 9 y 3 porque 9 es el triple de 3. Entonces, la razón es muy sencilla de encontrar. Simplemente tomamos el lado más grande y lo dividimos entre el lado más chico. En este caso 9 entre 3 y la razón sería igual a 3. Para la tercera pregunta nos pide que digamos cuál es la razón entre sus perímetros. Igual, el perímetro del triángulo verde sería la suma de sus lados, que es 9 más 9 más 9, son 27, y el perímetro del triángulo morado es la suma de sus lados, que sería 3 más 3 más 3, sería 9. Habíamos dicho que la razón la podemos obtener si dividimos el lado más grande, en este caso el perímetro más grande que es 27, entre el perímetro más chico que es 9, y como pueden ver, la razón se sigue conservando, es 3. Ahora, última pregunta. ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Aquí. Primero tenemos que calcular las áreas. Haciendo las cuentas, el área del triángulo verde es 35.1 y el área del triángulo morado es 3.9. Si hacemos la división del área del triángulo más grande entre el área del triángulo más chico, nos va a dar que la razón entre sus áreas es 9. Aquí esto cambia un poco. Si pueden notar, 9 es el cuadrado de la razón entre sus perímetros o de la razón entre sus lados, porque 3 al cuadrado o 3 por 3 es 9.
Bueno, por ahí en el plan 67 hay un inciso C que nos pide construir un cuadrado. Eso no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar hasta aquí porque creo que es suficiente información. No quiero confundirlos. Vámonos paso a paso. Entonces considero que esto es suficiente por el día de hoy. Solo recuerden que la razón entre dos cosas la podemos obtener dividiendo el lado más grande entre el lado más chico. Entonces, aquí le dejamos. Cualquier duda se comunican conmigo y nos vemos mañana en el siguiente video.